En Ecuador, hablar de medios de comunicación es hablar de mucho más que un negocio. Es hablar casi de un campo de batalla. ¿Nos cuentan la realidad o en realidad la construyen para servir a intereses muy poderosos? Pues hoy vamos a meternos de lleno en esa historia. Una de fortunas bancarias, de poder presidencial y de una lucha por la confianza que, básicamente, ha definido al país. Para entender este lío vamos a hacer un recorrido con 5 paradas clave. Empezaremos viendo el poder casi absoluto que tenía la prensa privada. Luego, la crisis que lo hizo saltar todo por los aires. Después, la respuesta muy radical del Estado. La ley que partió al país en dos y, para terminar, cómo están las cosas hoy. Venga, vamos al principio de todo. Durante casi todo el siglo XX, el panorama de los medios en Ecuador era bastante simple. Un sector privado, comercial y en manos de unas pocas familias. El Estado, la verdad, apenas pintaba nada, así que el terreno de juego estaba completamente dominado por las élites económicas del país. Esta línea de tiempo es como nuestro mapa. Hay que fijarse bien. Venimos de décadas de dominio absoluto de los medios privados que acaba en una crisis que lo cambia todo. Esa crisis, a su vez, abre la puerta a una intervención del Estado como nunca se había visto. Y eso nos lleva a donde estamos hoy, en una era de reformas y, de caos digital. Cada etapa es consecuencia directa de la anterior. Para entender cómo funcionaba todo esto, hay un concepto clave: la propiedad cruzada. Esto, dicho en plata, significaba que los mismos que eran dueños de los bancos más grandes eran también los dueños de los periódicos que se leían y de los canales de televisión que se veían. Así de simple. Y esta tabla lo deja clarísimo. Lo increíble aquí no es solo la conexión, es que ni se molestaban en disimularlo. Los dueños de los bancos más potentes eran, sin más, los dueños de los telediarios y los periódicos más importantes. Imaginemos un momento el poder que eso supone: controlar el flujo del dinero y al mismo tiempo controlar el flujo de la información. Casi nada. Este sistema, claro, basado en intereses de empresa, funcionó durante décadas. Pero un evento, uno catastrófico, lo reventó por completo y provocó una pérdida de credibilidad tan grande que la prensa tradicional, en realidad, nunca se ha recuperado del todo. El año 1999. El evento, el feriado bancario, una de las peores crisis económicas y sociales de la historia de Ecuador. Miles y miles de personas perdieron los ahorros de toda su vida, literalmente de la noche a la mañana. Y aquí llegó la hora de la verdad. Justo cuando la gente más necesitaba periodismo, los medios se vieron en una encrucijada imposible. ¿Informamos a la gente o protegemos a nuestros dueños, los banqueros? Pues eligieron proteger a sus dueños. Y esa decisión no solo costó los ahorros de miles de personas, destrozó la confianza en la prensa y dejó la puerta abierta de par en par para un cambio político radical. Toda esa desconfianza hacia los medios privados fue una de las claves del discurso que llevó a Rafael Correa al poder en 2007. Y su gobierno, desde luego, no perdió el tiempo. Se puso manos a la obra, con lo que muchos llamaron una auténtica revolución mediática. Este gráfico es que lo dice todo. Antes de 2007, el Estado en los medios era, prácticamente inexistente. Pero lo que pasó a partir de ahí fue una explosión. El gobierno no solo se metió a jugar, sino que lo hizo para dominar la partida, convirtiéndose de repente en el grupo de medios más grande de todo el país. La estrategia fue por dos vías y fue contundente. Por un lado, crear de la nada un nuevo sistema de medios públicos, con un buque insignia como Ecuador TV. Y por otro, algo quizá más atrevido, hacerse con medios privados muy conocidos, como TC Televisión y Gamavisión, que fueron incautados a los mismos banqueros de la crisis. Fue toda una demostración de poder, tanto simbólica como real. Y para que el cambio fuera definitivo, se blindó en la Constitución. La nueva Constitución de 2008 prohibió la propiedad cruzada. Se acabó eso de que los bancos pudieran tener medios. Legalmente se rompía ese vínculo histórico. Era, sin duda, el fin de una era. Pero la cosa no acabó ahí, ni mucho menos. El siguiente paso fue crear un marco legal totalmente nuevo para regular el sector de la comunicación. Y esto nos lleva a uno de los episodios más polémicos y que más dividió al país en su historia reciente. La Ley Orgánica de Comunicación de 2013, partió al país en dos. Para el gobierno y sus seguidores era una herramienta para democratizar de verdad, para darles voz a los que nunca la habían tenido. Pero para sus críticos y la prensa privada era directamente la Ley Mordaza. Una ley, decían, diseñada para controlar lo que se contaba y para silenciar las críticas. Uno de sus objetivos, la verdad es que muy ambicioso, era esta redistribución de las frecuencias de radio y tele. La idea, sobre el papel, sonaba bien: romper el monopolio privado y crear un sistema de 3 tercios, un tercio para los medios privados, otro para los públicos y el último para los medios comunitarios. Y claro, para asegurarse de que la nueva ley se cumplía, se creó una figura clave: la Supercom,
un organismo regulador con un poder que no se había visto nunca en el país. Podía vigilar y castigar a los medios. Su poder era así de simple y directo: vigilar y sancionar. Podía mirar con lupa cada artículo, cada reportaje, y si algo no les gustaba, podían caer multas millonarias o exigencias de rectificación que eran a veces humillantes. ¿El resultado? Un efecto inmediato. El miedo a la sanción hizo que muchos periodistas y medios empezaran a autocensurarse. Después de 10 años de una confrontación brutal, el fin del gobierno de Correa en 2017 dio paso a una nueva etapa. Una etapa de reformas, sí, pero también de nuevos desafíos para un sector que además se enfrenta a una transformación a nivel mundial. Y así, en 2019, el nuevo gobierno impulsó una especie de contrarreforma. Se cargaron la temida Supercom, quitaron algunas de las figuras legales más polémicas y buscaron reducir un poco el control del Estado sobre los medios. Fue, en cierto modo, desmontar toda la arquitectura de control que se había creado años atrás. Pero ojo, que el fin de la batalla política no trajo la paz. El gran reto de hoy es otro: una crisis económica profundísima. Los medios de toda la vida, sobre todo los periódicos de papel, están luchando por sobrevivir mientras la gente y la publicidad se van en masa al mundo digital. Y todo esto nos deja con la pregunta final. La lucha por el control de la información parece que solo ha cambiado de escenario. La vieja pelea entre el Estado y los grandes grupos de comunicación ahora se ha trasladado al mundo digital, que es mucho más caótico y está más fragmentado. Así que la pregunta de si los medios sirven para informar o para ejercer el poder, pues sigue más viva que nunca.